Home, acres en invierno ahora. Han pasado 8 años desde que llegué aquí. Y así luce durante el invierno. Sé que tendemos a hacer la mayoría de las filmaciones en el verano, cuando las plantas crecen fuertemente y todo se ve bastante glorioso. En esta época del año se ve un poco más desnudo, pero aún hay bastante actividad. Así que te mostraré algunas de las verduras de invierno que están aquí, como estos encantadores coles de Bruselas, uno de mis favoritos para las verduras de invierno. Y también puedo mostrarte la preparación del suelo que hacemos, que es sin cavar compost de mantillo en las camas, no una gran cantidad, suficiente para cubrir el suelo, proteger el suelo, alimentarlo, alimentar la vida del suelo, un poco de astillas de madera en los caminos, y eso es todo. Así que no es un trabajo enorme. Estoy probando una o dos cosas constantemente. Este año me dieron polvo de roca basáltica para probar y ver si hace alguna diferencia, pero es demasiado pronto para saberlo. Es bueno probar estas cosas de todos modos. Pero sí, primero revisemos los montones de compost, ahí es donde todo empieza. Las bahías de compost aquí funcionan en una línea secuencial. El compost más antiguo se encuentra en el extremo más lejano, mientras que el más reciente, el montón actual, está en este extremo. Y ese es el sexto del año, comenzando en febrero. Ahora estamos en diciembre, entonces es este montón que quiero mostrarte, porque es interesante no solo por los hermosos hongos en la parte superior, algunas semillas de tomate germinando, y la temperatura es bastante impresionante. Está un poco menos de 50 grados Celsius. Eso equivale a unos 115 grados Fahrenheit. Todavía hace bastante calor allí. Y no es tan viejo, tiene 2 meses. Las fechas están allí arriba. Entonces, los primeros ingredientes comenzaron su vida allí, se agregaron alrededor del equinoccio en septiembre, terminamos el montón 2 meses después de eso, a finales de noviembre, y lo volteamos aquí poco después de eso, en diciembre. Y tengo este dispositivo que puedo profundizar un poco en el montón, porque quiero sacar un poco y mostrarte cómo funciona y cómo se ve. Tiene una edad promedio de 2 meses, no es tan viejo. Y aún no está listo, pero se está descomponiendo muy bien. Estoy realmente satisfecho y probablemente puedas ver un poco de vapor saliendo de ahí, y agradablemente cálido. De hecho, hay un lindo gusano. Encuentro que los gusanos realmente no entran hasta que la temperatura baja un poco, pero obviamente está llegando a esa etapa ahora de volverse interesante para los gusanos. ¿Ves que está bastante húmedo? ¿Y sabes? Ciertamente no lo regamos en nuestro clima, y esa es realmente la razón por la que tengo el techo aquí, para mantener alejada la lluvia excesiva. He tenido más problemas a lo largo de los años con el compost, que se vuelve demasiado húmedo, que con estar demasiado seco. Así que una pequeña cosa que puedes hacer para comprobar eso es tomar un puñado de compost en tu mano y apretarlo. Si quieres verificar en caso de que pueda estar demasiado húmedo, simplemente aprietas y aprietas, y si obtienes, como regla general, más de 2 gotas de agua, eso sugiere que tiene demasiada agua, y el problema con demasiada agua significa que no hay suficiente aire. El agua excluye el aire. No salió agua de ahí, lo que me anima. Sin embargo, se siente bastante húmedo. Ahora podemos ver el compost que hicimos antes y notarás que lo que hicimos en primavera es mucho más seco, mientras que esto está húmedo debido al otoño muy húmedo que hemos tenido aquí. Hemos recibido aproximadamente 5 a 6 pulgadas, 140 milímetros, de lluvia mensualmente durante unos 4 meses. Todas las hojas que entran aquí se mojan, mientras que en primavera estaba más seco. El compost que estoy sacando de aquí es de un montón que comenzó su vida allí. Luego se volvió hacia aquí, y tiene 7 meses de edad en términos de que esa es la edad cuando la edad promedio de los ingredientes entró en este montón. Fue hacia finales de mayo. Fue desde mayo hasta principios de junio, y puedes ver que es bastante denso, pero también cuando tú golpeas así. Digamos con una horquilla es una buena herramienta solo para deshacer los grumos. Luego uso una pala para meterlo en la carretilla. Hemos puesto un poco de tierra en este montón de compost, y eso explica por qué se ve un poco terroso y marrón, así como negro, lo cual es agradable. Y
En realidad diría que el nivel de humedad es prácticamente perfecto, y no es fácil conseguir el nivel de humedad correcto en un montón de compost. Así que lo que estás viendo aquí es prácticamente lo mejor que puede ser, y los pequeños grumos que hay no son ningún problema cuando se trata de esparcir en el suelo, porque se descompondrán bastante fácilmente. Todo está muy bien desmenuzado, pero se ve lo suficientemente húmedo. Y si no hubiera tenido el techo aquí, no estaría tan contento con esto. No creo que fuera casi tan agradable. Y la herramienta que estoy utilizando aquí es una pala de plástico que encontré en los comerciantes de construcción locales. Al inicio tenía dudas, pero decidí intentarlo. Me gusta porque son dos cosas. Es muy ligero, así que menos trabajo, pero también porque es muy directo. No es como un borde de metal allí. Es más fácil encontrar el límite en el fondo del montón entre el compost y la tierra. Esto es solo tierra aquí. No está sobre concreto ni nada de eso. Es solo tierra de ama de casa. Y si continuamente estás utilizando una base de tierra como esta para un montón de compost, debes tener cuidado de no seguir cavando en la tierra y hacer una especie de foso. Así que puedo verificar eso contra el poste. El suelo exterior se mantiene más o menos nivelado y ahora tomaré mi horquilla más larga e iré a mostrarte cómo usamos esto, preparando el jardín para el próximo año. La mayoría de las camas de Homemaker ya han recibido algo de compost ahora, porque hemos estado despejando bastantes. Por ejemplo, a mi derecha había apio nabo y eso se ha terminado. Hasta allí de todos modos. Después de eso, esparcimos el compost. Aquí aún no he podido esparcir compost porque los puerros están plantados bastante cerca y aunque están bien, se cosecharán durante el invierno. Y luego limpiaremos los restos y esparciremos y compostaremos en abril. Estas achicorias continuarán creciendo por aproximadamente otro mes. Estoy realmente contento, de hecho, con esos bonitos corazones, que se mantienen bien buenos para la ensalada que vendo. Y hemos estado quitando las hojas exteriores en descomposición. Y es en parte por esta razón, porque en las hojas viejas como esas es donde encuentras las babosas. Y descubro que si mantengo baja la población de hojas viejas, por así decirlo, tengo menos babosas, así que solo hago esa parte y tengo tiempo para hacer eso porque no tengo mala hierba. Sabes, puedes ver que hay muy pocas malas hierbas aquí. Opino que sin excavar no tendrás muchas malas hierbas. También limpiaré. Las achicorias tienen raíces fuertes, lo cual es genial, pero rebrotan. Si tú siempre quiero dejar la mayoría de las raíces, pero solo quiero sacar ese tocón principal y luego lo otro que está pasando aquí son los conejos. Vienen todas las noches. Los hacen pequeños. Simplemente lo nivelaré. Básicamente, solo realmente debería usar un rastrillo, pero conseguiré esto, eso parece un excremento en realidad. Eso puede ir en el montón de compost si hubiera alguna maleza en este punto. Hay una. Yo las arranco. Solo quiero nivelarlo antes de esparcir el compost, que prácticamente sin cavar, por cierto, puedes caminar sobre el lecho si necesitas, pero en su mayoría no lo hago. Y solo voy a vaciar alrededor de 2/3 de esto para tener suficiente para esparcir. Estoy apuntando a un poco más de 1 pulgada. Quizás es difícil citar una cifra para la profundidad del compost, y creo que hay muchos malentendidos al respecto porque, no sabes, los grumos y la irregularidad de este material significa que no es como la nieve cayendo donde puedes estar bastante seguro. Has medido correctamente y lo que estás viendo aquí probablemente sea más fácil que darte un número, pero solo para darte una idea de cuánto me gusta esparcir personalmente y que no todos harían la misma cantidad. Así que, de nuevo, hay margen para maniobrar aquí. Lo que estoy buscando obtener es suficiente compost en esta cama, que no es toda el área del jardín, es la cama, Probablemente sea alrededor de 3/4 tal vez del área total, 2/3 a 3/4. Y quiero suficiente para que la vida del suelo y todo esté alimentado para el próximo año.
para todo el año. Esta es una aplicación una vez al año para 2 cultivos como el próximo año. Podrían ser zanahorias, seguidas de coles de Bruselas, por ejemplo. Todo en el mismo año sin ninguna aplicación extra de compost. Y estas se cosecharán pronto, así que entonces sacaré todas esas raíces y esparciré el resto del compost en eso. En realidad pondré el resto de este compost en este manzano, así que veamos eso. Este es un manzano que planté hace 2 años y justo esta mañana noté conejos y eso es lo que está haciendo estos agujeros. Hay excremento de conejo, por ejemplo, uno pequeño y redondo. Y necesito cubrir eso, de lo contrario anillarán ese árbol y lo matarán. Es una manzana encantadora, roja. Y solo estoy sacando 1 o 2 malas hierbas aquí porque quiero mostrarte la diferencia de deshiervar donde no hay compost. Esta es tierra de ama de casa aquí. Estas son ranúnculos arrastrados. Realmente tenaz en esa tierra que es pegajosa. Y la diferencia cuando estás arrancando malas hierbas como aquí del compost es que salen mucho más fácilmente. Y esa es una de las bellezas de no cavar y tener el compost en la parte superior. La abundante tierra aquí era para construir esa cabaña, por si te lo preguntabas. Tenía una excavadora, irónico, para remover la tierra debajo de ella, porque de lo contrario sentía que era algo desperdiciado. Y eso lo hará. Estoy usando eso un poco en compost y montones, y donde quiera que esto fue una afirmación aquí el año pasado. Eliminar eso y luego solo voy a nivelarlo un poco y esparcir compost porque los árboles rodean todo lo que quiero. Solo mantener el suelo funcionando bien. No uso fertilizantes, solo alimento la vida del suelo. Y hay un poco más aquí de lo que necesito que sería bueno poner al menos. Haciendo esto y luego poniendo ese protector de árbol ayudará a este árbol a florecer. Aún no ha dado frutos aparte de 3 manzanas el otoño pasado, y creo que este año podría hacerlo un poco. Está en portainjerto M9, por lo que no va a ser enorme, solo necesito podarlo un poco. Ahora quiero mostrarte algo un poco distinto. Estoy dudando un poco porque es algo de lo que normalmente no hablo mucho, pero es usar el compost del baño compostero que tenemos en la propiedad aquí. Entonces, las heces de las personas ahora tienen 18 meses de antigüedad y las pongo en los bordes ornamentales al frente de la casa. Por si te lo preguntas, no está en las verduras. Solo va al otro lado del jardín para mostrarte cómo se ve y cómo es. Compost hecho de desechos humanos. Estaba discutiendo filmar esto con Edward, quien está en la cámara. Y él decía, sabes, esto es una locura. Lógicamente, esto no debería ser un tema tabú o algo de lo que uno dude en hablar. Pero eso era excremento con viruta de madera. ¿Qué usamos en el baño de compost? Tiene alrededor de 1 año y medio de antigüedad, así que lo dejo reposar durante la mayor parte de 1 año después de que se hayan hecho las contribuciones. Y luego se extiende aquí y no huele en absoluto. Y puedes ver que está en muy buenas condiciones y hace un excelente compost. Incluso un poco de papel higiénico allí. La mayoría del papel se descompone, ya sabes, básicamente todo se convierte en compost. Y lo estoy usando en donde sea que podamos encontrar huecos entre los arbustos en flor y las rosas y cosas así en esta época del año. Y así que no se cava. El mismo principio de acolchado del suelo en el jardín de flores, quizás usando un poco menos de compost, simplemente alimentando la vida del suelo de nuevo. Y en general sí reduce la carga de trabajo porque encuentro suelo como este acolchado en las superficies. No estamos hablando de un acolchado grueso. Si hubiera muchas malas hierbas también se necesitaría cartón, pero aquí no hay nada de eso, pocas malas hierbas. Un acolchado delgado mantendrá el suelo feliz, lo que significa menos crecimiento de malas hierbas. Ahora echemos un vistazo a algunas verduras de invierno, después de haber hablado mucho sobre el suelo.
Puedo mostrarte aquí algunas de las increíbles plantas, las verduras que sobreviven los días oscuros del invierno aquí en 51 Norte. El sol sale alrededor de las 8 de la mañana en este momento y se pone alrededor de las 4. Así que son alrededor de 8 horas. Entre el amanecer y el atardecer a menudo el cielo se ve gris y nublado. De hecho, este es un día bastante brillante. No hay mucha luz, pero tampoco hace demasiado frío. Estas plantas están adaptadas a las condiciones. No crecen mucho, pero a menudo están echando sus raíces hacia abajo. Y luego, con el primer indicio de primavera, como a finales de febrero, de repente obtienes este increíble crecimiento. Así que así he puesto cobertores sobre todos estos. Se utiliza para proteger contra plagas o resguardar de los peores vientos. Esa cama de ensaladas, principalmente lechuga roja de Grenoble, es una lechuga fantástica que ya hemos cosechado 2 veces. Ya ha salido un buen kilo de hojas de esa área en diciembre y sigue cosechando las hojas exteriores. Las cebollas de primavera deberían empezar a cosecharse, digamos, a principios de marzo. También hay lechuga de cordero que necesita cosecharse ahora mismo a lo largo del camino. Y el vellón sobre eso quizás no sea la mejor opción. Podría reemplazarlo con malla, ya que tiene algunos agujeros. De un gato que estaba rondando por aquí. Puedes ver ese daño ahí. Es un poco demasiado endeble para usar en invierno. Aquí tengo una red de malla sobre la espinaca porque principalmente estoy un poco preocupado por los conejos siempre. Y esta espinaca fue trasplantada en septiembre de una siembra de agosto. Y la hemos recogido mucho para hojas de ensalada en Navidad, y seguiremos recogiéndola para ensalada durante el invierno. Es valiosa para eso. Y eso seguirá produciendo hasta finales de mayo o mediados de mayo. Aquí están las habas, plantadas tras la última cosecha de repollo. Y se ven un poco miserables en este momento en realidad, pero están echando sus raíces más que nada. Hay algunos tallos nuevos saludables que salen del tallo principal. Eso siempre es una buena señal. Una vez más, principalmente tengo una cubierta para plagas. Es un tipo de malla llamada Thermocrop. Este es un poco más cálido que la cubierta de malla, pero más fuerte que el vellón. Así que veremos cómo va eso. Probablemente eso se quedará puesto. Lo mantendré por un par de meses más y lo quitaré en marzo. Veremos qué está haciendo el clima. Y si todo va bien, estas habas en los Estados Unidos se cosecharán en algún momento a principios de junio. Aquí normalmente plantamos repollo después de sacar los otros cultivos. Esas son las 2 cosechas al año allí. Esta espinaca se convierte en calabaza de invierno y se vuelven frijoles trepadores. Y a continuación te voy a mostrar una cama cerca del invernadero, con algunas coles encantadoras. Han estado en el suelo mucho tiempo, así que de hecho, la plantación más reciente fueron estos sembrados múltiples, grupos de cebolla de primavera, diferentes fechas de siembra ligeramente. Así que estas fueron sembradas a finales de agosto hasta septiembre, plantadas aquí después de las calabacitas durante todo el verano pasado. Las sacamos en septiembre y plantamos después de esparcir un poco de compost casero, las cebollas de primavera. Antes de ellas estaban las coles de Saboya, que tuvieron un poco de dificultad con el clima seco del verano pasado, a pesar de que regamos un poco, no demasiado. Así que estas saboyas se ven bien ahora. Aún les queda algo de crecimiento, si todo va bien cosecharán. Marzo, incluso abril. Es una variedad tardía de col, y son muy resistentes al invierno, incluso las palomas no parecen comerlas demasiado. Afortunadamente, si lo hicieran, pondría una red sobre ellas. Y la última verdura en este bloque es la chiribía, disponible todo el año, así que se sembraron en marzo pasado. Ni siquiera hemos comenzado a cosechar aún y deberían estar yendo bastante profundo, por lo que podría necesitar una pala para cosecharlos. Y luego hay más verduras aquí arriba. Hay acelga, brócoli y coliflor. Vamos a mirar un poco más de cerca. Así que durante el invierno la mayoría de las camas están vacías,
solo con un poco de mantillo y un poco de compost en la parte superior esperando las plantaciones de primavera. Pero todavía hay algo de coliflor aquí, algo de coliflor romanesco realmente bonita. Sembrado en junio pasado y trasplantado a principios de julio, prácticamente al mismo tiempo que el nabo allí que simplemente está en el suelo para ser cosechado en cualquier momento. Ya hemos cosechado algunos y el brócoli, que es un cultivo a muy largo plazo, que se plantó en julio después de las habas, y ha estado creciendo lentamente. Quitamos las hojas inferiores a medida que comienzan a caer, y luego eso impulsará un buen brote de crecimiento en marzo, para cosechar brócoli en abril, y también necesitaré cubrirlo con una red contra las palomas que están empezando a comer algunas de las hojas de vez en cuando, y luego aquí te mostraré apio, rábano, puerros y coles de Bruselas. Hay uno muy bonito. Combinación aquí de coles de Bruselas. Plantadas el mismo día, el último junio, el 18 de junio, entre zanahorias y fueron sembradas a principios de mayo. Esta es una variedad de coles de Bruselas de principios de otoño llamada Marta, y puedes ver que hemos estado cosechando muchas de ellas, y luego esta es una más tardía, así que esta es cascada que es... Todo ha ido bien. Va a cosechar desde ahora hasta enero, febrero, incluso hasta marzo. Maravilloso vegetal de invierno, es muy querido por las palomas. Mi experimento de este año fue tener la red más alta fuera de nuestro alcance, cuando venimos a ordenar las plantas y cosechar los coles de Bruselas. Está funcionando en cierta medida, pero si las palomas entran, esto es lo que hacen. Se comen la mayoría de las hojas. No, se comen los coles de Bruselas. Así que eso es algo. Pero sí se comen las hojas hasta el punto de que las plantas luego no producen tanto, pero en su mayoría está funcionando fuera de nuestro camino. Y puedes ver que los bonitos coles de Bruselas que están allí abajo lo están haciendo bien. Mientras que aquí diferente plaga el encantador apio nabo, que estaba dejando estos pocos solo para demostrar realmente a los visitantes, ¿sabes?, cómo crecen y cómo se ven en esta época del año, y solo en las últimas 2 noches. Mucho daño de los conejos que de repente los descubrieron, y no había tenido eso antes, al menos no mucho. Bueno, este es el efecto, mucha comida en marcha. Así que lo que estoy pensando hacer es poner esta red para pájaros encima. Estoy bastante seguro de que esto servirá para detener al apio nabo comiéndolos. Es muy útil tener cubiertas como esta. Bajo la manga, por así decirlo, solo para cuando se necesiten como ahora, y veremos cómo va. Más que nada tengo curiosidad hasta qué punto esto servirá al propósito, pero creo que evitará que los conejos coman estos apios, así que terminaré eso más tarde, así que esa es otra verdura de invierno, y finalmente solo mencioné estos puerros que de nuevo tengo diferentes variedades, y de nuevo una variedad de tiempos de cosecha, pero más que nada, en realidad, este no ha sido uno bueno. Se llama gigante de invierno. Bastante decepcionado con ello, y todos fueron sembrados múltiples veces en abril y plantados al mismo tiempo a principios de agosto, después de la remolacha, el brócoli y la col. Y el que siempre me ha dado los mejores resultados ha sido esta variedad. Filomen, escribiremos eso en la pantalla para ti. Es buena. En diferentes meses de otoño, y este gigante de invierno no hace honor a su nombre, pero en general espero que hayas disfrutado viendo algunas de las muchas verduras de invierno que puedes cultivar y cosechar en este clima. Claramente, en climas más fríos algunas de estas no serán tan adecuadas, pero a pesar de que tenemos todas estas maravillosas verduras, también estamos preparando la cama que vimos en la primera parte,
donde simplemente estamos esparciendo alimento para la vida del suelo y, indirectamente, por lo tanto, alimentas el suelo para alimentar las plantas. Así que eso es alimento para todos los cultivos del próximo año ya. Y la única cama que prácticamente no ha tenido alimento de las que hemos visto es la cama de puerros, en parte porque están plantados muy cerca. Hay varios puerros aquí. No son muy grandes porque se plantaron tarde. Aquí estamos, en el octavo invierno de Home Acres.